Como anécdota, podría decir que cuando estuve revisando, viendo y preparando, ¿no?, un poco la selección, me pasó dos cosas. Que cuando vi el primer video, que es sobre esta orquesta de Cerro de Pasco, ¿no?, claro, del centro, bueno, evocaba un primer trabajo de campo que fue a Cerro de Pasco, ¿no? Cuando nosotros estábamos estudiando los primeros años y fuimos un profesor historiador, Heraclio Boringer, que nos llevó a Cerro de Pasco, y las imágenes, ¿no?, que se presentan un poco al inicio con esta introducción del saxo, ¿no?, y muestran el patrimonio de Cerro de Pasco, entre ellos el Tajo abierto, tremendo Tajo que se ha ido tragando un poco el pueblo, pero también la iglesia, en fin. Y en un momento también sale Rancas, ¿no? Si ustedes han leído de Redoble por Rancas, de Manuel Escorza, ¿no? O sea, cuánta historia, ¿no? Y el otro momento interesante fue con Coralí, ¿no? Porque el sonidito me remite a un trabajo de campo mediados de los años 90 en Puno, ¿no? En Puno, en Juliaca. O sea, yo había salido al campo y regresaba y me prestaban las oficinas de alguna ONG donde yo estaba redactando mis informes y estaba sonando este sonido, Enlace, ¿no?, en la época también. Y bueno, y entonces un poco la música te remite a lugares, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones, quizás digamos con preguntas concretas sobre por qué ellos han elegido estos temas y cómo presentan la diversidad, alguna pregunta que ustedes tengan o alguna duda. Y luego de eso vamos a pasar a un segundo momento para conversar sobre este tema que ha estado saliendo, ¿no? Ha estado apareciendo un poco como dinámicas económicas, ¿no? Dinámicas también de formas de ascenso social, cambio, transformación, procesos sociales que estarían más orientadas al tema de políticas culturales, ¿no? O sea, ¿qué hacer, digamos? No sé, de alguna manera debemos proteger, ¿no?, visibilizar, valorar la puesta en valor, patrimonializar. Por otro lado, debemos difundir, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos hacer. Con eso, digamos, un poco podríamos cerrar. Pero ahora, bueno, los invitamos nuevamente a que no sean tímidos y puedan preguntar, o si hay alguna pregunta que hacer. A mí ahí mencionaste... hay algunas cuestiones que me parecieron interesantes como para preguntar de repente. Por ejemplo, al mostrar un poco esta diversidad, ¿cómo es que reflejamos las identidades en esas dos dimensiones, ¿no? En lo que es lo tradicional, ¿no?, lo que conocemos en las fiestas. Yo, por ejemplo, veía un poco el segundo video del bloque andino de Fernando y pensaba un poco en los carnavales, ¿no?, la importancia de los carnavales o de las fiestas agrícolas, ¿no? Y un poco cómo se reflejaban, porque también los estereotipos o la construcción, la imagen a mí me llama mucho cómo se refleja la imagen de la mujer, pero volviendo al tema de lo tradicional, la herranza o los carnavales, ¿no? Digamos, son dos figuras distintas. O sea, lo que aparece como música tradicional, lo que hay que cuidar, valorar, investigar, estudiar en su lugar de origen, y lo que se masifica. La pregunta es un poco para los dos, ¿no? Quizás empezar con esa primera pregunta. ¿Cómo lo ven ustedes esto, no? Porque, por ejemplo, en Cusco, el Centro Cusco de Arte Nativo presenta las danzas y la música y lo contextualiza y te dice un poco, esta danza es originaria en tal tradición agrícola, la siembra, la cosecha, ¿no? O carnavales, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, yo creo que no lo tenemos ni siquiera en Lima, ¿no? Porque se presenta esto en el del retablo, ¿no? Y no se contextualiza lo suficiente. Entonces, digamos, ahí
una primera pregunta es, ¿cómo presentamos o qué hacemos, ¿no? Lo tradicional lo preservamos, el segundo momento es la música popular, ¿no? Y lo difundimos. ¿Cómo es que ven ustedes estos dos temas? No sé con quién empiezo. A ver, Lucio. Bueno, yo siempre voy a contar mi vida porque quizás nosotros tenemos una gran ventaja, los que estudiamos sociales. Los antropólogos. A la vez investigamos, Ay, perdón. a la vez somos investigados, a la vez somos sujetos de investigación. O sea, para mí es una cosa así que se mezcla, ¿no? Y ¿qué es lo tradicional? Bueno, para lo bueno o malo, en estos últimos años, por ejemplo, tanto en Cusco y Puno, están apareciendo, ya sea por imitación, por ejemplo, las paradas universitarias en Puno, que es una copia de la parada universitaria en La Paz, y donde tanto los estudiantes universitarios recrean, ¿no? Más o menos lo tradicional, sicuris, danzas carnavales, o sea, lo que se llama más original. Y también por ahí tenemos unos concursos, ¿no? Que están apareciendo últimamente, que está patrocinado por las municipalidades, institutos, colegios. Por ejemplo, en Cusco ya deben estar ahorita las mamás temblando de miedo por el gasto que van a hacer, porque tanto inicial, secundaria, primaria, se van a preparar para el desfile de danzas, ¿no? Que donde se baila y se difunde esto, ¿no? Y por el otro lado está lo masificado, ¿no? Lo que yo pertenezco a una generación que una vez hasta un poco nos teníamos que sectarizar, ¿no? Lo original buscábamos por una parte, que eso no, que no. Y entonces pues, yo pertenecía a un grupo de sicuris donde veamos la importancia de la difusión de la cultura quechua y aymara, que el rojo es una tontería, todo era malo. Y nosotros éramos los únicos que teníamos la razón. Pero después te das cuenta, pero qué cosas, o sea, lo más doloroso es cuando el hecho, o sea, la evidencia te va un poco descascarando, ¿no? Y tienes que de una otra manera decir pues que estás equivocado, ¿no? Porque muchos de estas personas en los sitios, por ejemplo, en Puno, ¿no? De donde, en Capachica, ¿no? Por ejemplo, había la fiesta del Niño San Salvador, había la entrada de los caramachos, una serie de personajes, ¿no? Pero ahora, gracias a San YouTube, veo las fiestas de Capachica, que entran los caramachos ya ya siguen en la misma estructura, pero a la vez también están amenizados por estos grupos, ¿no? de cumbia sureña, o con el grupo de moda lo tienen que llevar. Pienso de que hay una mezcla, ¿no? Hasta puede ser temporal, ¿no? Por un momento hay que reafirmar nuestra identidad, bailar lo que tienes que bailar, o sea, de tu origen. Yo, por ejemplo, después tienes que ser parte también, ¿no? En un tono, por ejemplo, nunca olvidaré en la fiesta de Puno, están los más radicales, defensores de la diablada, la morenada, etcétera. Ya de borrachos están chicheando, que están bailando su cumbia con todo lo que, ¿no? Y pienso que ¿Y las nuevas generaciones? Las nuevas generaciones, tienen que reivindicar su origen, ¿no? No queda otra. Puede ser lo que sea, rapero, rockero, lo que sea, pero siempre yo le digo a mis hijos, no olvides,
de dónde vienes, que detrás de ti hay 5.000 años de cultura. Sí, justo yo también estaba, bueno, con todo este recuento histórico de la música popular en el Perú, yo también pensé, pero ya tal vez algo más actual, ¿no? Que lo que se está viendo de grupos nuevos que son formados por universitarios y que obviamente ya van, creo yo, dirigidos a un público más juvenil, más globalizado, por así decirlo. O sea, en todos los videos que hemos visto, siempre las personas que lo consumen son, bueno, o gente de la región, o en el caso de Lima tal vez migrantes, pero ahora, por ejemplo, ¿no? Los Olaya Sound System, que son un grupo, si no me equivoco, de la Católica, bueno, que a mí me gusta. Y entonces ellos más o menos hacen como una especie de fusión con cumbia y otros sonidos más, que ya obviamente son sonidos más comerciales, pero tienen una gran acogida a nivel de las universidades y con todo este grupo de jóvenes que también les están gustando más todo este resurgimiento de la cultura popular, pero con un sentido, un significado más moderno, por así decirlo. Entonces se ve en festivales también que se hacen, en Oxapampa, que siempre hay un festival muy grande que todos quieren ir a ese festival, ¿no? Es chévere. Entonces es como que, pero ya para otro tipo de público, ¿no? Entonces, para otro tipo de público que tal vez no tiene mucho o nada que ver con toda esta historia cultural que se ha estado viendo, pero igual en algunos sentidos lo recojo, ¿no? Entonces, más o menos yo quiero preguntar cómo se puede explicar todo esto. Los universitarios son otro tipo de público. No, de hecho es... O sea, entiendo lo que va. Los Olaya son chéveres. La mayoría de grupos que aparecen de Chicha en su momento, o sea, los Omnis de Jorge Chambergo estudiaban antropología en la Universidad del Centro. Los Huancas de los hermanos Smith Salazar, los hermanos Salazar, estudian sociología y economía en la Universidad del Centro. Varios grupos de Chicha en su momento eran alumnos de economía y de administración de la universidad, de la filial o Pasco de la Universidad del Centro, que luego se convierte en Alcides Carrión. Entonces, o sea, son dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es la discusión, porque es un tema más de clases que un tema de educación, ¿no? O sea, tú estás hablando de grupos que no tienen tanto que ver con la universidad, sino más bien con la gente de clase media, que a su vez es universitaria. Porque en el caso del sentido propio de músicos universitarios, muchos de los grupos fundacionales de muchos géneros andinos y tropicales en el Perú han sido gente que ha estado metida en universidades. Estos videoclips son grabados por gente de universidades y obviamente los primeros consumidores de estos videoclips no son solamente el público, sino también los alumnos que son compañeros de esta persona. Entonces, imagínate cómo era la Universidad del Centro en los 70 cuando empiezan a aparecer estos primeros grupos de Chicha. O sea, no es que hubo un loquito, Jorge Chambergo, que hizo un grupo de Chicha y fuera de la universidad, ¿no? Que la universidad era una persona y afuera era chichero, ¿no? O sea, realmente había un sentido de pertenencia a esto, ¿no? Entonces, lo otro interesante es que por el otro lado tenemos, digamos, capas de clases medias que constantemente en el Perú han estado, digamos, tomando préstamos de las músicas nacionales. Eso es interesante porque te permite también graficar cómo han ido evolucionando los sentidos de las clases medias en el Perú, ¿no? O sea, no es una cosa nueva, ¿no? En su momento el polen, ¿no? En su momento, ¿qué otro grupo? O sea, grupos de universitarios limeños que empezaban a tocar sicuris, ¿no? En los 80, ¿no? Miraflorinos, ¿no? Entonces siempre ha habido como que esta intención. Lo único que me parece siempre peligroso de este análisis es suponer o asumir que con ellos empieza una profesionalización o que con ellos empieza una mediatización. O sea, por ejemplo, yo la otra vez estaba pensando en Mickey González. No siempre se decía que Mickey González había hecho popular la música afro. Y uno lo repetía, ¿no? O sea, decía, no, él hizo que los hermanos Bayumbríos se hagan relevantes, pero realmente no, o sea, realmente antes de él habían pasado cosas. Entonces, yo le digo la baratización de los fenómenos, ¿no? O sea, porque tengo miedo de que en 10 o 20 años se asuma que en Perú la cumbia se hizo popular en esta época gracias a Bareto.
O sea, tengo miedo que suceda eso, ¿no? De que empecemos a tener el sentido común de que ha sido así, cuando en realidad los procesos han sido mucho más complejos y mucho más plurales en el sentido de qué actores han estado en esto. Entonces, sí, siempre van a haber, digamos, clases medias que trabajan en esto, pero no necesariamente tiene que ver con un sentido universitario. Hay muchas bandas que hacen fusión en Perú de clases medias y que es gente que no ha estudiado o estudió por algunos cursos, ¿no? Gente de Barranquina, Miraflorina, ¿no? Que no necesariamente es de Católica o, no sé, de Pacífico, ¿no? Entonces, la cosa va por ahí, ¿no? Uno, que el sentido universitario sí existe en muchos de estos grupos, si no es por la producción, es por la composición o en algún sentido de socialización. O sea, tú te vas a, no sé, dentro de San Marcos, ¿no? O sea, muchas veces nosotros, digamos, San Marcos también, ¿ah? Hay bandas. Claro, o sea, San Marcos también es una universidad que yo he percibido que desde que ingresé hasta ahora, más o menos se ha mesocratizado un poquito, tengo esa impresión de que la gente tiene, digamos, más ingresos económicos, las familias tienen más ingresos económicos, pero en sus momentos, San Marcos en los 80 ha sido una universidad muy tropical, muy chichera, muy andina. O sea, no en el sentido solamente de qué consumen los alumnos, sino también de los alumnos siendo músicos ¿no? Hay un grupo que no es de Juliaca, pero hace cumbia sureña. ¿Cómo se llama este grupo? No me acuerdo, que es este grupo, porque yo no soy juguete de nadie. ¿Cómo se llama? Que es de Carlos Alarcón, que es un pata que egresó de Economía de SCA de San Marcos y es uno de los grupos más famosos ahorita de la cumbia sureña, ¿no? Entonces, era eso lo que quería comentar, ¿no? Que hay que tener cuidado. ¿Ah? Los genios del amor. Los genios del amor. De Carlos Alarcón, que es acá economista de base 5. Entonces, es eso, ¿no? Tenemos muchísimas formas de hacer música desde la universidad, no solamente el rock, pero muchas veces hemos asumido que el rock es, o las fusiones son. Una pregunta más porque ya no tenemos mucho tiempo. Es más un comentario. Nos conocimos hace tiempo en algún trabajo que hicimos en Panco. Entonces, yo soy médica, pero aparte soy música. Entonces, para mí, por ejemplo, la cuestión, el concepto de música popular, ¿no? Tiene que ver con todo esto que se ha presentado. Creo que no hay ningún pleito entre el hecho de que exista la música tradicional, debe de existir y es parte nuestra, que existan estas fusiones y estas nuevas expresiones de los jóvenes que retoman muchas cosas nuestras, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas sí son importantes. La profesionalización se está viendo de manera interesante aquí. Afortunadamente no está sucediendo lo que en México, yo he vivido esa realidad en México que es bastante dura porque tiene que ver con el narco. Entonces creo que esa situación no es nada agradable igual que en Colombia, ¿no? Entonces, qué bueno que se está pensando y se está abriendo. Yo anteriormente, hace unos años, todavía veía ese pleito entre los tradicionalistas y cuadrados, sí hay, y la otra. Aquí no, pero sí hay. O también hay otra situación muy curiosa, el hecho de que el músico popular, o la música popular, o al menos allá en México se ganó, la diferencia de la música culta, entre comillas. Creo que la música es eso, es música. Y tanto hay un estudio a nivel del músico popular, aunque no haya ido a una escuela, digamos como Bellas Artes o conservatorio, etcétera, hay un estudio porque los músicos populares van aprendiendo desde niños, ¿no? Cómo se va a hacer o cómo se tiene que hacer la interpretación del instrumento, de la voz, etcétera, etcétera, que implica tantos años, ¿no? Tantos años de trabajo. Así como alguien que quiera hacer, por ejemplo, música de este tipo, tiene que ir a los orígenes y empaparse, ¿no? Del contexto, de la cultura, etcétera, para poder recrear ese tipo de música. Entonces estamos hablando de que la música, para mi punto de vista como música que soy, no se encierra en que alguien haya estudiado en una escuela o que alguien se haya preparado de otra manera. Creo que ambas cosas tienen mérito y implican un esfuerzo tanto intelectual, porque la música lleva a eso, ¿no? Así como un esfuerzo económico también, en ambos casos.
Muchas gracias. Gracias por el comentario. Bueno, quería cerrar un poco el conversatorio preguntándoles a ambos sobre su experiencia en políticas, ¿no? Tanto de puesta en valor, de difusión. Bueno, tenemos los conciertos populares que se han hecho en las zonas, en los museos abiertos, ¿no? En las zonas arqueológicas. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? ¿Y qué es lo que hay que hacer, ¿no? De repente. No sé quién quiere comenzar. Este es un temón. Un temón. Porque A nivel nacional. Claro, a nivel nacional. Por ejemplo, hay una experiencia, yo un año tenían que venir un grupo de nuestra filial de Puno de los sicuris para el Inti Raymi. Entonces nos reunimos los de la base Cusco y fuimos al Ministerio de Cultura y teníamos ahí un profesor Alrón Cugarte que era parte del esto, ¿no? No, era del... No era el, sí, era regidor, creo, de la alcaldía. Y entonces fuimos y le dijimos, doctor, estamos viniendo, necesitamos su apoyo, con otro profesor más, un puneño, ahí está. Y él nos dijo, sí, pues, estamos buscando el dinero, dice, porque hemos tenido que traer a los chapis para hacer la caja, dice. Entonces, trajeron parte del dinero, ¿no?, para las celebraciones de la fiesta del Cusco. Pues es un tema complicado porque política cultural en el Perú no está institucionalizado tal, ¿no? Por ejemplo, de diversidad, todo eso. Algo que nos lleva ventaja es Bolivia cuando en su constitución reconoce, ¿no?, como un país plurinacional. O sea, si ahora en Perú diría somos un país plurinacional, pluriétnico, multicultural, es a partir de ahí donde nosotros nos podemos agarrar para el cumplimiento de una ley y decir, acá está la ley, dice, la ley madre es esto y punto, ¿no? Mientras tanto, sí, hay buenas intenciones, hay personas he conocido, por ejemplo, personas ¿cómo se llama?, lo que son ahora los ministerios, muy comprometidas, pero son pocas, porque el entorno donde están, están en otra cosa, no están en otro living. De lo que sí yo soy consciente es de la autogestión, empezar con poco. Entonces yo tengo un amigo, por ejemplo, Renato Totó, que es experto en computación, que nunca le he escuchado hablar sobre políticas culturales, nunca. Pero un día me dio una cachetada visual cuando lo veo en el Facebook, vestido de japajoya, él y su hijo. Entonces dije, aquí está la cosa. Por un lado hay un discurso y por otro lado hay una práctica. Y dentro de la práctica cada uno de ustedes tiene pues una herencia cultural, ya ni qué decirse. A no ser que acá haya un anglosajón, y yo ahí retiro mis disculpas. Hay una herencia cultural brutal. Y entonces, en las políticas culturales, hay personas muy interesadas, pero eso se acaba cuando se cambia de gobierno, cuando el financiamiento se acabó. Entonces, pero sí hay una cultura de práctica, ¿no?, que es cotidiana. Y por ejemplo, yo estoy ya recién 3 años aquí en Lima. He visto, por ejemplo, cómo se organizan los familiares de mi señora de Yola en torno a las fiestas de San Sebastián. Y es alucinante. Nunca he escuchado de esos señores un discurso de la política cultural, pero sí que tenemos que reunirnos tal día, llama por Telemu, por Facebook, reunían en tal sitio al papá del sobrino de Yola llevando, oye, hay que llevar los tamales, ¿dónde están los restos? ¿Qué carro vamos a llevar? Yo veo eso, ¿no? Que eso no hay que perderlo. No hay que perderlo. Y otra experiencia brutal que tuve también a raíz de un familiar de Yola,
Cuando fuimos y nos dicen, va a haber el Capacollas de San Jerónimo, va a celebrar el no sé qué actividad. Fuimos a la iglesia, un desayuno chairo, a los buses, en los buses cantando. Había una costumbre de ir a visitar a sus muertos, ¿cómo se llama? Por Huachipa, allá abajo hay el cementerio. No los han dejado tocar a los músicos. Ha venido, dice que acá no se puede tocar. Usted, pues despacito tocaron, hablaron. Ya nos fuimos a San Juan del Urigancho, al cementerio, no sé qué cementerio, Los Sauces. Pucha madre, ese era brutal. Entraron bailando, cantando, se pusieron a una fiesta encima de los nichos, ese plástico de construcción, comida. Entonces, ese es nuestro patrimonio, ¿no? Y hay otra cosa también ya para terminar. Yo les reto que vayan al extranjero, vayan, salgan, como sea, pero salgan. El día que ustedes salgan, a la semana van a recordar sus orígenes, porque allí hay miles de rockeros, miles de raperos, pero al final uno dice, ¿qué soy aquí? Entonces comenzarán a silbar, empezarán por el Cóndor Pasa, La chicha. Cuando uno está afuera, entonces dirán, igual, entonces ese es lo más dramático. Gracias, Luciano. Ahora terminamos entonces con la intervención de Fernando a esta pregunta sobre la política. En ese sentido soy muy burgués porque yo sí creo que necesitamos una burocracia grande, o sea, no solamente el dinero, sino también burocracia especializada en estos asuntos. Y yo creo que no es obligación de todos los peruanos tener que hablar de políticas culturales, ¿no? O sea, yo creo que los peruanos, más bien, la preocupación de los ciudadanos debería ser seguir cultivando y seguir expandiendo las formas como entienden las culturas en sus localidades, y que quien sí tiene la obligación de hablar responsablemente y enlazarlo con una política cultural que ojalá este año se haga, por fin, por fin se publique un documento oficial de la primera política cultural nacional. Entonces, yo creo que ellos sí deben, o sea, el Estado es el que tiene la responsabilidad de hablar con los términos correctos de esto, ¿no? Y que no tienes que obligar a los ciudadanos a que vean esto, que a mí me parece que es como que la gente en las calles sepa lo que es el SNIP, y que bueno, que ya no está, sino ¿cómo se llama ahora? Se llama, no recuerdo, se llama el nuevo procedimiento de obras en el Perú. Entonces, la gente no tiene obligación de eso, o sea, pero la gente sí tiene, digamos, la obligación de pedir veredas, pistas. O sea, si hay que pasar por varios procesos entre el MEF y el Ministerio de Saneamiento, ya es un roche del Estado. O sea, lo mismo yo veo en la cultura. O sea, si hay temas específicos. Te interrumpo para decir una cosa. En los gobiernos municipales, regionales y locales, o sea, tú tienes gerencias que el tema de cultura, ¿no? Es la misma persona que se encarga de deportes, ¿no? Es que sí. ¿No? Y no tienes personas dedicadas, formadas. No. Pero por otro lado, tienes muchas iniciativas, ¿no? De profesores e investigadores locales que van a los municipios, o sea, incluso con su proyecto, y a veces hasta final, o sea, buscando su propio financiamiento. Claro. Pero no hay cómo canalizar eso. No, es que lo que pasa es que ese tipo de cosas solamente se pueden lograr con una política nacional. O sea, yo no creo que trabajar así en un municipio fortaleciendo la cultura. Yo no tengo mucha fe en esas cosas. Por ahí te puede resultar un par de productos bonitos, ¿no? Pero no genera, digamos, cambios de largo plazo. La única forma de generarlos a nivel nacional es generando una política nacional que obligue a que se abran nuevas partidas presupuestales y que obligue a que se abran nuevas formas de burocracia en el país. Es la única forma. O sea, por ahí fácil tener una experiencia bonita y todo en la municipalidad de Urcos, trabajando con los músicos locales, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo otro que quería mencionar, pequeño, era que también hay un tema de conveniencia política en esto. Hay un tema de conveniencia política. ¿Cuál es el problema? Tú destinas dinero para que se fortalezcan industrias culturales en un lugar. Pero lo que pasa es que el especialista, en el Perú hay como que una discusión, no le quiero poner adjetivos calificativos a eso por el lugar del que procedo laboralmente, pero hay una discusión sobre qué es patrimonio y qué es industria cultural.
Entonces como que hay una dirección que se dedica a ver patrimonio y otra industria musical, pero muchas veces se chocan, ¿no? O sea, muchas veces hay una colisión ahí, ¿no? Claro, hay un conflicto ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces a las personas, digamos al promotor del Ministerio de Cultura, le conviene más dedicarse a tiempo completo a, digamos, a lo que es considerado patrimonio que a las industrias. ¿Por qué? Porque la industria no te genera mediaticidad. En cambio, tú cuando le das el patrimonio cultural de la región o de la nación a una danza... Dirían lo contrario. No, es que en términos personales, cuando tú como funcionario le das tal título de patrimonio a tal danza, a tal expresión, sales en la foto, sales en el video, sales en el periódico, tu nombre, o sea, como que en términos de movilidad política, te da muchísimo. En cambio, las industrias culturales no. ¿Qué te dan? O sea, irte a hacer conciertos, nadie te conoce, o sea, siempre estás detrás de... Entonces, no hay, por más de que pueda haber una persona encargada de industrias culturales, por más de que se le asigne dinero, tampoco eso garantiza que la persona se dedique profesionalmente o cabalmente al asunto. Y entonces, eso solamente es del Estado. O sea, entonces, creo que el resumen de todo es que no vamos a poder hacer nada o le vamos a dar demasiadas vueltas a todo, mientras que no hay una política nacional que obligue al Estado a abrir presupuestos y burocracias. Lo demás es cosas que podemos discutir, que en tal municipio hubo tal experiencia bonita, etcétera. Eso. Digamos, hay una anécdota que me contaron. En el gobierno de Daniel Estrada, que en Cusco era de izquierda, progresista, etcétera, fue quizás uno de los más grandes poetas que tiene el Cusco, que es Germán Baus Bedoya. A ver si le publicaban sus poemas. Entonces entra y un regidor le dice que no le podemos apoyar, que quién es usted, acá no es así, tiene que pasar un proceso de investigación, o sea, tenía que pasar por un consejo de sabios para decirle que si se publica o no. Entonces el señor se salió y es así es también el enemigo está en casa, ¿no? O sea, yo también creo que... Fortalecernos como comunidad, ¿no? Sí. Muchas veces en los centros laborales terminamos absorbidos por sociólogos, ¿no? Entonces, o trabajamos con o para sociólogos, ¿no? Entonces, muchas veces no nos llamamos entre nosotros, nos cerramos, cuando tenemos la oportunidad de convocar a más gente de antropología no lo hacemos, ¿no? O sea, tenemos, no sé, una mezquindad entre nosotros medio extraña, que los sociólogos no tienen. Los sociólogos, cuando se ven la oportunidad laboral, llaman a 20 sociólogos más, ¿no? Entonces yo sí creo que en estos temas de industrias musicales, los antropólogos debemos ser personas muy, muy relevantes. Yo les pido, por favor, que se especialicen en un área, la que les guste más, porque nuestro problema como comunidad es que salimos siendo antropólogos, ¿no? Pero, o sea, ¿a qué te dedicas? No sé qué campo ves, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu trabajo? O sea, no hay. Entonces, la gente sale sin saber realmente qué es lo que le gusta en la vida. Entonces, yo creo que cuando te especialices vamos a tener, aunque tengamos una persona por promoción sanmarquina que se dedica a música, es un montón. O sea, es un montón. O sea, entonces les pido que hagan eso, porque solamente así vamos a poder, digamos, garantizar que nuestra carrera continúe siendo relevante a ojos de economistas, que es lo que importa en este país, porque ellos deciden partidas presupuestales. Son poetas. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que algo que podemos sacar de repente como aprendizaje es la invitación a conocer, a visibilizar también, a difundir, porque creo que muchas veces no conocemos. O sea, creo que también es viajar, conocer, ¿no? Encontrarnos, buscar, investigar. Pensaba, por ejemplo, cuando hablaban ustedes, y ya con esto cierro, en que también los cantantes han representado en algún momento también culturas, por ejemplo, de acuerdo a sectores, cultura obrera, campesina, minera, ¿no es cierto? Gilito de Huascarán, Pastorita Guaracina, ¿no? Clases medias, pero también representando, identificándose, hablando, cantando en sus letras, ¿no? Sobre mineros, sobre obreros, ¿no? Maestros, ¿no? Entonces creo que
que sí necesitamos profundizar, visibilizar, conocer en la práctica, o sea, interesante lo que dijo Luciano, ¿no? No solo en el discurso, sino también en la práctica. Y bueno, y tenemos el desafío de justamente también fortalecer nuestra comunidad, ¿no? Investigar como especialistas también, ¿no? Fortalecer nuestra comunidad para poder contribuir a estas diseño de políticas, porque hay muchas manifestaciones, iniciativas locales, regionales, que creo que podemos acompañar. Muchas gracias, ha sido muy interesante con los...